Bueno, esa sería una situación difícil para el partido, pero nosotros tenemos una estrategia de lucha permanente. Habrá que ver si en la campaña política los liderazgos que tiene el Partido Nacional tienen suficiente fuerza para provocar la confianza del pueblo hondureño para que voten en las próximas elecciones por ellos. Yo creo que la pregunta debería revertirse también. En caso de que Tony Hernández salga libre, ¿irá a cambiar la oposición política su actitud destructiva contra el gobierno? Hay que entender entonces que en el plano de la discusión política de este tema, la oposición tiene una línea de comportamiento que no la va a cambiar, sea cual sea el resultado. Si esto pasara en otro país, abogado, que un presidente estaría vinculado así, ¿cuál sería su opinión si pasara esto en otro país y no fuera alguien de su partido? Tendría que haber nacido yo en otro país, yo vivo en Honduras. No, pero ¿qué opinaría usted como político, como analista, o no podría oponer? No es la justicia hondureña que está... Bueno, ¿por qué tengo yo que meterme en asuntos de otro país? Les estoy contestando las cosas en Honduras. Bueno, ¿qué opina por qué la justicia hondureña no actúa en este caso contra Tony Hernández con todos estos elementos que han surgido en Estados Unidos? Fíjense que esa es una pregunta que sí debemos reflexionarla todos, porque es evidente que las estructuras del Estado en materia de justicia, en materia de investigación, en materia de persecución del delito, en materia administrativa, han sido cooptadas por el crimen organizado. Yo no tengo ninguna duda de que sí pueden haber funcionarios o exfuncionarios que estén coludidos con el narcotráfico y que esa gente poco a poco debe ser descubierta. Pero precisamente una de las estrategias del narcotráfico o del crimen organizado es controlar esas instituciones para que no se haga justicia. Es decir, si nosotros tuviésemos en Honduras capturados a El Rojo o tuviéramos capturado a Alexander Ardón o alguno de los Valle Valle, los Cachiros, ¿cuánto tiempo hubieran permanecido realmente en la cárcel? Yo creo que esos son los tipos de asuntos que hay que ver del por qué no funcionan estas estructuras judiciales. En Honduras está todavía muy contaminada la actuación de los órganos judiciales, de los órganos de investigación, y tenemos que confiar en que el crimen transnacional, como el narcotráfico, lo estén manejando en los Estados Unidos. De hecho, venimos saliendo, o no hemos terminado de salir todavía de lo que fue la depuración de la policía, y faltan otros órganos que depurar. De ahí entonces que mucha gente dice, ¿por qué no actúan los órganos judiciales en Honduras? ¿De qué serviría que actuaran los órganos judiciales si en poco tiempo esta gente estaría libre? Ahí vemos probablemente algunas acciones de alguna gente que pretende hacer juicios de supuestos señalados por narcotráfico para hacerle juicios en Honduras para que no se lo lleven para Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. Usted menciona los puso el Partido Nacional prácticamente, el fiscal, la Corte Suprema de Justicia. Ustedes la dominan, entonces no funciona algo que ustedes crearon. Mire, la esperanza es que funcionen. La esperanza es que funcionen. Pero no están funcionando y usted mismo. Bueno, si usted dice que no están funcionando, ese es problema suyo. Pero sí, no, yo le digo que puede, no le digo que no funciona la justicia. Estamos trabajando, estamos viendo cosas que nunca se habían visto en Honduras. Por ejemplo, los juicios contra la gente del Partido Nacional. ¿En qué gobierno habían visto eso ustedes? ¿En qué gobierno habían visto que el propio gobierno permite el enjuiciamiento de los miembros de sus partidos? Eso es un avance en el país. Si lo quieren ver como retroceso, lo quieren ver como maniobra, pues es un problema de visión política de oposición. Pero hay cosas que están sucediendo en los tribunales de justicia en los que vemos que hay acciones que no se daban antes en el país. Pero una cosa es enjuiciar a un diputado, una cosa es enjuiciar a un funcionario público, a un miembro del gobierno, a un miembro de la oposición en materia política o justicia ordinaria, y otra cosa es meter a la cárcel a un capó de la droga que tiene montada toda una infraestructura de confrontación bélica, que han sido asesinos, que han matado gente, que controlan diferentes estratos y que pueden provocar un daño mucho más grande al Estado. Abogado, pero ustedes no detuvieron a nadie, los narcotraficantes se fueron a entregar a Guatemala, a Haití, a los Estados Unidos, y cuando detuvieron a los Valle Valle, Juan Orlando lo que hizo fue despedir al general Savillón.
Qué bueno que se fueron a entregar. ¿Cuál es el problema de eso? Porque usted dice que los hemos encarcelado. El gobierno no ha detenido a nadie. Qué bueno que se fueron a entregar. Y qué bueno que decidieron irse a entregar porque no tenían ningún problema en Honduras. Yo no sé por qué se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Que los Valle dijeron. Los Valle dijeron. ¿Temor de qué? Temor de que los mataran en el país, dijeron. Después denunciaron que tienen vínculos con quienes están dominando el Estado, es decir, el Partido Nacional. O sea que los narcotraficantes tienen razón. Usted tiene razón. No, yo no acabo de decir que tiene razón. Son ustedes los que defienden los criterios de la oposición política, son los que le dan un valor absoluto a las declaraciones de los narcotraficantes. Abogado, disculpe, pero aquí nadie está defendiendo criterios de la oposición. Yo creo que debemos tratar de reconocer que en el gobierno hay una operación y una lucha frontal contra el narcotráfico en el país. Y que todo el que defienda las posiciones de los narcotraficantes esté en contra de la lucha del pueblo hondureño contra el narcotráfico. El fiscal entonces estadounidense está en contra entonces Gracias, abogado. Bueno, hay muchos condenados por narcotráfico en Estados Unidos y esperamos que sigan condenados.